Han habido momentos en mi vida cuando, sobre todo en estos 23 años de ministerio, donde yo no he tenido fuerza ya, es como que ya mis ganas de seguir trabajando en la obra. ¿Sabe cuáles son las ganas que me dan muchas veces? Irme a una montaña súper lejos, donde no tenga que interactuar con ningún ser humano y esconderme ahí hasta el día que el Señor regrese. Así ha sido muchas veces en mi experiencia. Pero al mismo tiempo me pasa la del profeta Jeremías. Cuando veo mi entorno, cuando veo incluso mis familiares y amigos, y veo que cada vez se consumen más en el pecado, hay como un fuego dentro de mí que me dice: no puedes alejarte de la civilización, no puedes alejarte de la vida. ¿Por qué? Porque brota en mí el amor que tengo por mis amigos y familiares. Ahora, ¿se recuerdan que Juan Calvino, cuando llegó a Ginebra, Juan Calvino no llegó pensando ser el pastor de Ginebra? Para nada. Él llegó pensando y llegó a Ginebra. Y bueno, yo lo que quiero es un lugar de paz para poder escribir y para poder dedicarme a mis estudios teológicos. De ahí para allá, no importa lo que pase. Pero ahí en esa ciudad había un hombre, se llamaba Guillermo Farel. Y el hombre ardía en el fuego del Espíritu por ver a esa ciudad como estaba, depravada ya en este tiempo, y que necesitaba la iglesia un pastor que la guiara. Parece que Guillermo Farel estaba solo en esa ciudad. Me imagino que no solo, había otro, pero él vio la necesidad que había en esa ciudad y que era necesario más pastores para esa ciudad. Ahora, ¿qué creen que le movió a Farel a ir al encuentro con Juan Calvino? Fue el amor por la ciudad de Ginebra, por las personas de Ginebra. Fue el amor que sentía viendo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y llega donde Calvino y le dice: Calvino, necesitamos otro pastor que pastore esta iglesia. Y yo he venido a reconvenirte. Y Calvino le dice: ¿sabes qué, señor Farel? No me interesa. Yo estoy tranquilo, yo no en busca de un lugar pacífico, porque en Francia la persecución estaba dura. Entonces huye de Francia hacia Ginebra porque sabe que en Ginebra hay paz y tranquilidad. Y ahora viene este Farel y le quiere arruinar su estadía, le quiere arruinar su tranquilidad para pensar. Dice: no, Farel, yo no puedo ser pastor de la iglesia. Farel se pone en pie con lo que caracteriza a los verdaderos siervos de Dios, y yo me imagino que hasta con su dedo le dijo: Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que esperas, si viendo una necesidad tan grande no eres movido a misericordia. El mismo Calvino comenta que se le erizó la piel en ese momento, y él dice: yo no puedo quedarme tranquilo ya con las palabras que este hombre ha proferido. Y no porque lo estaba maldiciendo, no, porque había una necesidad latente en esa ciudad y había que llenar esa necesidad. Las primeras 3 personas que yo busqué para hacer este ministerio acá, la primera persona me dijo: ¿por qué quieres hacer un ministerio entre los hispanos en Toronto si tienes un ministerio tan fructífero, tan próspero, tan bueno en Centroamérica? Enfócate en Centroamérica y olvídate de los latinos de Toronto. Para eso hay iglesias inglesas y que los ingleses los pastoreen y que bla, 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 bla. Más palabras, menos palabras. Yo me fui a mi casa y le digo al Señor: Señor, yo no vengo con esta visión porque me quiera hacer un nombre. No, a mí no me interesa ser famoso. A mí lo que me interesa es que aquí hay una gran cantidad de latinos que no hablan inglés suficiente como para sentarse a escuchar un sermón en inglés.
He visto cómo los pastores, y no quiero juzgar a nadie porque ya cada uno tiene su propio juicio dentro de sí, pero he visto el abuso que se ha cometido contra los latinos en esta ciudad. Y todo eso me movió el amor a comenzar este ministerio. Porque yo sé, mis amados hermanos, que son pocas las iglesias que, en español que predican el verdadero evangelio. Ahora se predica un evangelio de prosperidad, un evangelio de bienestar, un evangelio, y entre los latinos es mucho más grande ese movimiento que en cualquier otra etnia. Se aprovechan de que somos muy emocionistas y nos dan vuelta a nuestras emociones y después nos despluman como gallinas también. Pero hermano, lo que a mí me movió a comenzar este ministerio es el amor por las personas, el amor por aquellos que necesitan escuchar la verdad. Porque ay de mí, dijo el apóstol Pablo, si viendo una necesidad yo caigo delante de Dios. Ay de mí. Ahora, viéndolo en este contexto, hermanos, el apóstol Pablo está pasando situaciones difíciles con esta iglesia, especialmente la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es la iglesia niñita de todas las otras iglesias. Una iglesia que estaba tomando leche cuando debería haber estado tomando ya comida sólida. Una iglesia inmadura, donde los miembros de la iglesia eran medidos por los dones que tenían. Es que yo hablo en lenguas. Es que yo predico como los dioses. Es que yo esto y lo otro. O sea, los corintios eran una gente tan egocentrista, y Pablo tenía que estar aguantando todo esto. De hecho, ¿sabían ustedes que Pablo escribió 4 cartas a esta iglesia? Solo 2 cartas forman parte del canon de las Sagradas Escrituras, pero en realidad escribió 4 cartas, y no solamente Pablo, también Clemente de Roma escribió una carta a la iglesia corintia. Porque esta iglesia es una iglesia pero súper infantil en su manera de comportarse. Entonces el apóstol les está hablando y les está diciendo: maduren en la fe, crezcan en la fe, porque eso es lo que los va a llevar verdaderamente a ese estatus que ustedes necesitan alcanzar. Hermanos, el amor es perfecto. ¿Sabe por qué el amor es perfecto? Porque Dios es amor y Dios es perfecto. Uno de los atributos más preciosos y más grandes que definen el carácter de Dios es el atributo del amor. Y Él ha compartido ese atributo con nosotros porque nosotros amamos, porque Dios es amor. Hoy, como dice el escritor, miramos como por espejo, o miramos como con venda, pongámoslo desde ese punto de vista. Pero un día miraremos a Dios cara a cara, como vamos a estar viendo en este texto. 2 cosas son las que yo quiero tomar de estos versículos. Lo que ahora es, no será más. Ese es el primer punto que vamos a estar viendo. Y lo ilusorio de la vida presente. Vivimos, hermanos, esta vida es fugaz, es efímera, y pasa rápido, ¿sí? Pasa rápido. Por eso es que nosotros debemos de estar enfocados en que Dios nos guíe a hacer un ministerio fuerte en la ciudad de Toronto. Lo que ahora es, no será más. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en estos versículos? Hermanos, como seres humanos nos acomodamos tanto nosotros. Nos acomodamos tanto a este mundo, amamos tanto a este mundo, que ni siquiera pensamos en la muerte. ¿Se ha fijado que nadie está preparado para la muerte? Todos nos preparamos para vivir, pero nadie nos preparamos para morir. Y es para morir que deberíamos de estar preparados. ¿Por qué? Porque nuestra vida en este mundo no sabemos cuándo comienza, pero no sabemos cuándo termina. Es un peregrinaje.
El apóstol Pablo está hablando de que lo que ahora vemos y amamos tanto, viene día que no será más. De hecho, el escritor bíblico nos informa de que el cielo y la tierra pasarán. Fíjense bien, pasará el universo entero, esto que vemos, se terminará. Pero algo que nunca pasará, y esa es la palabra de Dios, o sea, permanece firme por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra y Él es el que nos llama cada día al arrepentimiento. El Señor eso nos dice en el capítulo 24, versículo 35 de Mateo, donde Él dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Yo quiero dividir este versículo en dos partes. Mire, porque aquí hay dos afirmaciones contundentes del apóstol de Mateo, del apóstol Mateo. Lo primero que dice: todo lo de este mundo tiene un fin. Nuestra vida tiene un fin. Nuestra existencia tiene un fin. Nuestras comodidades tienen un fin. Todo se acabará. Nada de lo que ven nuestros ojos es eterno. Nada. De hecho, ¿sabían ustedes que lo eterno en sí es aquello que no podemos ver nosotros con nuestros ojos? Lo eterno es aquello que se ve a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Este mundo, después del pecado de Adán, fue condenado a la desaparición, a desaparecer. Fue condenado. Así que nada quedará de este mundo. Nada, absolutamente nada. Segundo, hay una profecía de parte del Señor. Una profecía que se cumple inmediatamente, pero que sigue un cumplimiento progresivo. Por eso es que dice: mis palabras no pasarán. Si vemos en el contexto del capítulo 24, el Señor prácticamente está hablando de la muerte que va a tener. Pues eso se cumple días después. Se cumple. Donde Él dice también en este pasaje, dice: yo tengo la capacidad de destruir este templo y Dios lo reconstruirá en 3 días. Hablando de su pueblo. Se da la profecía, Jesús está diciendo: esto se va a cumplir porque se va a cumplir. Pero también hay algo escatológico en eso. Lo que estamos por ver, la segunda venida del Señor, donde Dios prácticamente destruirá todo lo que ven nuestros ojos y establecerá en la nueva cielo y en la nueva tierra la vida de sus santos. Entonces hay una profecía. Por eso Él dice: mis palabras no pasarán. Pero eso también tiene que ver con toda la profecía escrita, toda la Biblia, que esa no va a pasar. Sin que se cumpla una tilde y una jota, no pueden dejarse sin cumplimiento. Hermanos, pero hablando en los versos 9 y 10, el apóstol está hablando de lo transitorio de la vida. Las capacidades de los humanos son finitas, pero las capacidades de Dios son infinitas. El hombre no lo sabe todo, nosotros no lo sabemos todo. Tenemos límite en nuestro conocimiento, tenemos límite en todo, incluso en la vista tenemos límite. Nosotros no podemos ver más allá de lo que nos alcanza nuestros ojos para ver. Pero Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿De qué está hablando el apóstol en este versículo? ¿O por qué está diciendo esta cosa? Él dice: en parte conocemos, en parte conocemos. ¿Por qué? Porque todavía nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra vida todavía no puede discernir con perfección lo que Dios tiene para nosotros. De hecho, hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros tenemos que llegar hasta donde
pasar de ahí. Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para nosotros, mas las secretas le pertenecen a Dios. Nosotros no podemos llegar más allá. Entonces el apóstol dice, miren el verso 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mas cuando venga lo perfecto, por eso es que el tema de este sermón es la perfección del amor. Porque cuando venga lo perfecto, lo imperfecto será eliminado. Y nosotros conoceremos como Dios nos conoce. Es ahí donde está la gracia que encontramos. Hermanos, esto también quiere decir que nuestro conocimiento está limitado al aprendizaje. Y escuche bien esto, porque no se trata de lo que yo siento, no se trata de lo que yo me imagino, sino que se trata de lo que yo estoy aprendiendo. De eso se trata. Por ejemplo, ustedes han visto desde que comenzamos este ministerio y ustedes empezaron a apoyar este ministerio, se han dado cuenta que yo siempre lo refiero a la Escritura, siempre los llevo a la Escritura. ¿Por qué? Porque para mí mis palabras son relativas. Lo que me interesa a mí es lo que la palabra de Dios tiene que decirles a ustedes. Porque si la palabra de Dios no les confronta, no les anima, no les exhorta, entonces ¿quién soy yo para exhortarlos a ustedes? Es la palabra de Dios la que tiene que ir limando aquellas cosas que no están perfectas todavía, pero que se están perfeccionando en Cristo Jesús. Pues eso es lo que está diciendo en esto el apóstol Pablo. Mas cuando venga lo perfecto, entonces conoceremos y tendremos la misma capacidad que Adán tenía antes de la caída. Esa capacidad de razonar, esa capacidad de sentir, pero sentir sin que las emociones nos dominen, sino que sentir, que sea un sentimiento que siga una lógica. Porque sentir solamente por emoción es peligroso y nos puede llevar al fracaso, nos puede llevar a la herejía, nos puede llevar a desviarnos de la verdad. Pero cuando nuestro sentimiento sigue en una lógica que está basada en el conocimiento, entonces nuestros sentimientos sí podemos darle libertad. Pero mientras no sea el conocimiento de Dios el que dirija nuestros sentimientos, mucho cuidado con darle libertad a esos sentimientos, porque al final nos van a llevar al fracaso. Al final. Mas cuando venga lo perfecto, en la aceleración que Pablo hace, hermanos, encontramos por lo menos 3 verdades que me gustaría puntualizar. La revelación de lo perfecto en la primera parte. Todo aquello que es efímero, temporal, lo que es en parte, llegará a su fin en la manifestación de lo perfecto y eterno. El apóstol Pablo hace una comparación entre lo perfecto y lo que es en parte, porque lo que quiere es que los corintios entiendan que todos los dones que ellos tienen, que la profecía que ellos profesan, que todo lo que ellos hacen es pasajero. Es pasajero. Eso ni siquiera va a llegar a la eternidad, porque en la eternidad nosotros vamos a hablar un solo idioma. Nosotros vamos a entender todo perfectamente. Todo lo que pueden tener estos corintios, eso se queda atrás. De hecho, hay algunos pensadores que dicen de que cuando el canon se cerró, cuando el último libro de la Biblia se reconoce como inspirado, se escribió, cesaron todas estas cosas. Y estoy de acuerdo con él. ¿Para qué necesitamos más dones de profecía si tenemos la profecía más verídica que la palabra del Señor? ¿Para qué necesitamos los dones de milagros? Aunque yo entiendo que Dios hace milagros todos los días, ¿sí? Pero yo no estoy diciendo de que una persona venga y me dice, tírate al piso y que te voy a hacer que tu pie llegue al otro, ni al nivel del otro
que nosotros como cristianos debemos de pasarlo por el filtro, si es verdad o es engaño lo que están haciendo. Lo que me parece curioso es, y yo creo que basta COVID para entender que toda falsedad que le enseñan a la gente en estos movimientos de la prosperidad son suficientes COVID. ¿A dónde estaban los apóstoles y profetas de hoy en día para el tiempo de COVID? Si algunos tenían miedo de salir de sus casas, hermanos, y si tienen don de sanidad y de milagro, bueno, y entonces ¿qué pasó? No era en esta situación que tenían que salir y demostrarle al mundo que ellos tienen el don de milagros. No, todas estas cosas cesaron cuando el cambio se cerró, porque no hay más necesidad de estas cosas. Ahora el apóstol Pedro dice en el 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, tenemos la profecía más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que el día del Señor, eso es lo que está diciendo Pedro, se alumbre en nuestros corazones. Hermanos, nosotros debemos entender que hay muchas cosas que se acabaron ya. O tenemos, por ejemplo, también otra palabra muy importante aquí, una palabra en griego que nos ayuda a entender lo que está hablando el apóstol, y es la palabra telión. Esta palabra es usada principalmente para describir a alguien que está alcanzando la madurez, sigue la madurez, está creciendo en el Señor. Para eso se usa esta palabra, telión. Es una persona que no está buscando, sino que va caminando a la madurez cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros cuando venimos a Cristo no venimos maduros de una vez. Necesitamos de pastores, maestros que nos enseñen la palabra de Dios para que conforme a la palabra de Dios nosotros vamos creciendo. A eso se refiere esta palabra. Alguien que va madurando en la fe, alguien que va madurando en su actitud, alguien que va madurando en su comportamiento diario en sociedad. Pues eso es lo que está pasando con los hermanos de Corintios. Pablo les dice, ustedes tienen que ir buscando esa madurez para que cuando yo les escriba con el amor que se merecen, pero ahora tengo que exhortarlos a que maduren, a que crezcan en esa fe y el conocimiento de Dios. Hermano, la carta del apóstol Pablo, esta carta especialmente, se cree que fue escrita entre el 55 y el 57 después de Cristo. ¿Por qué lo creemos? Bueno, porque Pablo, de acuerdo a una tradición, Pablo fue crucificado el año 64, hermanos, de Nerón. Entonces, si Pablo fue asesinado por Nerón en el año 64, entonces es muy posible que estas cartas hayan sido escritas antes del 70 de la era cristiana. ¿Y por qué sabemos que es antes del 70? Porque el apóstol Pablo no habla nada de lo que ha sucedido en Jerusalén en el año 70, cuando el general Tito entra y conquista la ciudad matando 1 millón de judíos ese día, dejando un solo muro que dice, este muro lo dejo para que toda la posteridad entienda que los romanos tenemos potestad para dar la vida y para quitarla. Y miren, ahí está el muro de los lamentos todavía, donde los judíos van a llorar su infortunio. Pero ¿en qué está basado el infortunio de los judíos? En aquella palabra que dijeron el día que entregaron al Señor, que esto caiga sobre nosotros, que la sangre de este inocente caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Bueno, pues ahí está la consecuencia. Por 2000 años el pueblo de Israel ha estado errante por haber proferido contra ellos una maldición como esta. Hermanos, la otra parte, el acontecimiento. Hay 2 sucesos que esperan al cristiano: la muerte y la segunda venida de Cristo. Ahora, el cristiano ya empieza a conocer lo perfecto,
Pero lo perfecto de la perfección se va a ver el día que el Señor regrese a esta tierra. Será ese día cuando el Señor, cuando nosotros estemos cara a cara. Hay gente que dice: yo le voy a preguntar esto y esto y esto al Señor. Yo más creo que no vamos a tener ni tiempo de preguntar nada. ¿Saben por qué creo yo que no vamos a tener tiempo de preguntar nada? Usted se imagina la gloria de ese encuentro con el Señor. Usted se imagina al Señor descendiendo con sus millones de ángeles, con trompetas y arpas, con todos los instrumentos, cantando y glorificando al que está sentado en el trono. Y nosotros nos uniremos a Él en el aire para cantar el himno de victoria. Ese día. Pues ese día va a ser glorioso, donde nosotros, yo le aseguro que todas las preguntas que hoy tenemos acerca de esta vida se acabarán. Porque la gloria del Señor será tanto que nosotros no vamos a tener palabras para decirle nada. Ahora le pregunto: ¿vale la pena amar a Dios? ¿Vale la pena servir a Dios? Yo creo que sí, hermano. Para mí vale mucho la pena servir a Dios. Para mí vale mucho. Entonces, este acontecimiento completo solo se logrará, hermanos, en la segunda venida de Cristo. Así que lo perfecto alcanzará su clímax máximo. Su clímax máximo. Y los dones que hoy operan en los creyentes, el don como de predicar, el don de enseñar, el don de dar, el don de ir como misionero y hacer obra social, estos dones no van a ser necesarios ya. Ahí se acabará todo eso. ¿Se imagina usted que el Señor sentado en su trono y enseñándonos día a día su gloria? Es que mira, no sé, esto es lo que quise decir yo con esto. Es que mira, cuando predicábamos cometiste muchos errores, pero bueno, por la gracia de Dios es que lo hiciste bien. ¿Se dan cuenta cómo será que el Señor sea nuestro maestro? Y que no necesitemos maestros, sino que estemos prácticamente en su presencia todos los días. Por eso es que el apóstol está diciendo prácticamente en el verso 10: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. No hay necesidad más. Ahora él pasa a la otra parte. Él utiliza la figura de un niño en el verso 11. Un niño, mire qué dice el verso 11. Cuando yo era niño, Pablo está usando la persona, ¿cómo se llama? El pronombre personal, yo. Él se está poniendo como ejemplo ante los corintios. ¿Por qué se está poniendo como ejemplo? Porque Pablo era perseguidor de la iglesia. Porque Pablo, antes de conocer a Cristo, antes de venir al reino, antes de venir al evangelio, él mataba a los cristianos. Y él actuaba como niño, basado en su religión, basado en sus ideas filosóficas, basado en sus ideas ideológicas, basado en su pensamiento humanista. Ay, dice el apóstol: no, yo estuve presente cuando mataron al gran siervo Esteban. Sus ropas estaban a mis pies, mientras yo di la orden para que lo mataran a piedra. Y luego pedí cartas para arrastrar a todos los creyentes que me encontraba en el camino. ¿Por qué hizo esto el apóstol Pablo? Porque era inmaduro. Por eso es que él se pone como la primera persona. Esto era yo antes de venir a Cristo. Esto era lo que yo hacía, y ustedes no son mejores que yo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. A veces cuando yo hago evangelismo, muchos de mis amigos, a veces, porque ellos, la mayoría de mi gente me conocen por el nombre, el segundo nombre. Jesús, pero ¿quién eras tú antes? ¿Quién eras tú si tú eras? Te podemos descifrar todo lo que tú eras, pero podemos
sos, sino que dice eras, porque ahora soy una nueva criatura en Cristo. Y eso está diciendo el apóstol Pablo. Antes yo perseguía a la iglesia y ahora yo soy perseguido por causa de Cristo. Entonces él dice, cuando yo era inmaduro, pero cuando vine a ser hombre, y aquí se puede entender de dos formas. Se puede entender la vanidad del apóstol, pero sobre todo se puede entender su vida cambió desde el camino al más. Su vida cambió. El apóstol Pablo no volvió a ser el mismo. Su vida dio un giro de 180 grados. Y quedando frente a Cristo, como decía el hermano Elías hoy, el Cristo le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Pablo? Y Pablo le dice, ¿quién eres? No te conozco. Dice, yo soy Jesús, al quien tú persigues. Y sabes una cosa, te es duro dar con la cabeza contra un bloque de puro cemento. Te va a hacer pedazos los dientes, Pablo. Y el apóstol Pablo dice, desde ese día yo maduré, y desde ese día ahora yo estoy dispuesto a dar mi vida por la causa de Cristo. Ahora, hermano, la pregunta que yo le tengo en esta tarde es, ¿está dispuesto usted a morir si es necesario por Cristo? El jueves yo me senté con el pastor Ricardo a platicar. Yo le digo, pastor, yo deseo que la iglesia sufra una persecución, pero una persecución masiva, porque ya me cansé de ver niños en la fe. Estoy harto de ver cristianos que se la pintan de pavo real todo el tiempo, y al final yo sé que son bebés espirituales. Y una persecución enseñaría quiénes son de Cristo y quiénes son puras cizañas de la iglesia. Una persecución mostraría aquellos que verdaderamente siguen a Cristo y aquellos que no lo están siguiendo. Hermanos amados, eso está diciendo el apóstol. Y pasando al último punto, lo ilusorio de esta vida. Vean el verso 12. A ver, ahora vemos por espejo, y hay una coma, si ustedes son curiosos allí, porque el apóstol quiere decir algo más. Además de asegurar lo que está pasando, él quiere enfocar una palabra. Mire la palabra que quiere enfocar él. Vemos oscuramente. Le quiero preguntar al hermano, ¿usted ha entendido perfecta y completamente el Evangelio? Yo no. Porque hay cosas que yo no puedo entender. Mire, Dios es tan poderoso, pero tan grande es Dios, que bastaba con que dijera la palabra y todos eran salvos. ¿O ustedes creen que Dios no podía hacer eso? Decir, todos los seres humanos de la tierra son salvos. O bastaba con que yo dijera, ¿saben qué? Adán y Eva pecaron, los mato a ellos y hago un nuevo Adán y otra Eva. Es que para entender el Evangelio tenemos que entender el plan de redención. No podemos separar el plan de redención del Evangelio, porque el Evangelio revela paso a paso el plan de redención. Y de hecho este plan de redención está hecho en 4 etapas: creación, caída, restauración y glorificación. Entonces, si nosotros no entendemos que este plan es un plan progresivo, nosotros no podemos entender bien el Evangelio. Cristo está revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo lo sabemos? Pues el apóstol Juan dice en el capítulo 1 de Juan, versos 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y por
nos enseña. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Ahí está Cristo. Y se cierra en el capítulo 22 de Apocalipsis con aquel que viene en gloria y la iglesia proclamando y diciendo: sí, ven Señor, ven ya. Entonces, cuando ustedes ven este pasaje, ahora vemos como espejo, oscuramente. No podemos ver con claridad todo el concepto del Evangelio, todo el concepto del amor de Dios. Es imposible para una mente finita poder contemplar la perfección del amor de Dios. Es imposible. Pero yo quiero decirle esta tarde que aunque usted vea en este mundo desamor, odio, guerras, hambre y todo lo que usted quiera ver, no se concentre en esas cosas. Concéntrese que por amor todavía el Señor tiene a esta iglesia predicando el Evangelio, para que cuando el último de los elegidos de Dios sea llamado al arrepentimiento, el Señor viene por su iglesia. Esa es la fe que debemos mantener, porque por amor el Señor retarda su venida, retrasa su venida. Por amor el Señor todavía está esperando. ¿Para qué? Para que los hijos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo sean alcanzados, y luego de que estos sean alcanzados, entramos al reino eterno preparado por Dios antes de que usted y yo existiéramos. Ya nosotros estamos en la mente de Dios antes de que nosotros naciéramos. Así de que, hermano, ¿qué más le puedo decir de esto? Por eso es que el concepto que usa el apóstol en este versículo es, vean, hay tres cosas que el apóstol utiliza. Dice: ahora vemos por espejo, oscuramente. Esa es la primera parte. Vean la segunda parte: mas entonces veremos cara a cara. Cuando estemos frente a Cristo, entonces entenderemos exactamente lo que tenemos que entender. Hoy conformémonos con lo poco que nosotros los predicadores podamos explicar de la revelación de Dios. Pero un día conoceremos perfectamente al Señor y estaremos con Él cara a cara. El tercer, y por esto voy a ir terminando, el tercer punto que toca el apóstol es: ahora conozco en parte. Y fíjense, si usted ve, él va en forma comparativa. Primero una cosa, conozco en parte, veo en parte, pero un día veré cara a cara. Ahora conozco en parte. ¿Sí? Pero entonces conoceré como fui conocido. Esta es la gloria que nosotros tenemos. Quiero decirle algo, y como dice un comentarista, creo que es Henry, señor, que dice: no es que vamos a conocer a Dios perfectamente, porque entonces Dios pierde su dignidad y nosotros tomaríamos su lugar. O sea, a Dios nosotros, aunque seamos restaurados perfectamente al estado que Adán era antes, no vamos a poder conocer las perfecciones de Dios a perfección. No podemos, porque nosotros seguiremos siendo criaturas, mientras que Dios es el creador. Como creadores, Él está sobre nosotros, y nosotros no podemos escalar ni siquiera al nivel de Dios. Si me captan la idea, nosotros siempre tenemos que estar abajo del creador. O sea, Dios está aquí y nosotros estamos aquí. ¿De qué se trata entonces conocer como Él nos conoce? Se trata de que así como Dios nos conoce ahora, porque Dios nos conoce tan perfectamente que Jesús lo pone desde este punto de vista. Dice: ni un pelo de la cabeza se cae sin que Dios conozca por qué se cae. ¿Sí? Él conoce exactamente, perfectamente a cada uno de nosotros. Entonces, de esa misma manera, nosotros nos conoceremos a nosotros mismos, así como Dios nos conoce a nosotros. Hoy ni ustedes se conocen a ustedes mismos, ni yo no me conozco a mí mismo.
Nosotros no hemos descubierto las capacidades que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque somos limitados. Así que, hermanos, alegrémonos y gocémonos en que nosotros tenemos a un Dios que sí nos conoce. Cierro con esto. En el orden cronológico, Dios nos amó primero. ¿Sí? En el orden cronológico, nosotros no amamos a Dios. De hecho, nosotros éramos enemigos de Dios. En el orden cronológico, Dios nos amó primero y envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que entregara por nosotros su vida y fuera nuestro sustituto delante del Padre. Por eso es que Él tuvo que ir a la cruz. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos adoptados hijos suyos en Cristo Jesús. El amor no cambia. El amor que Dios tiene por su pueblo no cambia. Aunque usted se porte rebelde contra Dios, Él le sigue amando. ¿Por qué? Porque Cristo se ganó ese amor por usted. Ahora, pero no permite, fíjese bien, el amor no cambia, pero nos permite cambiar nuestras actitudes. El amor no cambia, porque Cristo no cambia, Dios no cambia. Pero el amor, cuando Cristo viene a nosotros, el amor nos impulsa a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de sentir. Es por amor que nosotros cambiamos, no es por obligación, es por amor. Entonces, este amor, como vamos a ver el próximo domingo, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y oramos al Señor en esta